Hola, en esta segunda sesión comenzamos analizando el régimen de administración de la fundación. La estructura adecuada de una fundación debe contener como mínimo la organización y como vimos en el caso de la asociación, la organización se encuentra contenida justamente en los estatutos. También debe preverse su representación para que esa capacidad jurídica, una vez que le sea otorgada a través del reconocimiento, pueda ejercerla con la capacidad de obrar. Y finalmente, la administración del patrimonio. Como verán, a continuación se da una importancia especial justamente a la administración del patrimonio cuando tratamos de la fundación. El artículo 69 del Código Civil regula el régimen y administración y establece los estatutos de la fundación deben contener las normas sobre su régimen y administración. Como les adelantaba, la norma común prioriza la importancia de establecer en el estatuto cómo se va a administrar el patrimonio de la fundación. Señala también este artículo que en caso de falta o insuficiencia de normas, los personeros de la entidad aprobarán las necesarias y las harán protocolizar. Eso quiere decir que podría generarse documentos adicionales donde se establezca de manera clara cómo se va a administrar el patrimonio que está siendo afectado. La administración y dirección recae en los administradores designados por el fundador. En otras palabras, quiere decir también que los administradores son los responsables de la gestión de la fundación cuando estos sean designados por el fundador. La Ley 351 también establece la importancia del patrimonio de la fundación cuando señala en el artículo 7 que debe establecerse en el estatuto el detalle de la afectación de bienes en el caso de las fundaciones. Y también incluye a las fundaciones la obligación que deban registrar periódicamente sus fuentes de financiamiento ante la autoridad competente. Y esta autoridad competente entendemos que es el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, el VIPFE. Cuando hablamos de patrimonio, la doctrina refiere como una dotación el aporte patrimonial que realiza el fundador, el instituyente o los instituyentes a tiempo de constituir la fundación. Y esto porque a tiempo de dotar un patrimonio para el nacimiento de una fundación, se entiende que el mismo es donado a perpetuidad. Sean estos bienes, pueden ser bienes inmuebles, pueden ser bienes muebles, como derechos intangibles que tienen un valor en el mercado y que están siendo donados por el instituyente o el fundador. Para nuestro trámite de la fundación a nivel nacional, se establece como requisito para afectar patrimonio, como aporte mínimo, el monto de bolivianos 100.000. Puede ese importe disminuir en la medida que pueda justificarse ante el Viceministerio de Autonomías, quien es la entidad que aprobará o rechazará la solicitud que sea el patrimonio menor al monto que hemos comentado. El monto, una vez afectado y que debe estar acreditado, si es el efectivo, en una cuenta a nombre de cualquiera de los miembros de la fundación, en este caso son los fundadores, puede en el futuro, una vez que la fundación obtenga el reconocimiento de su personalidad jurídica, puede este patrimonio incrementarse por el fundador, procediendo con la afectación de bienes adicionales durante su existencia. ¿Cuál es la finalidad de afectar bienes? Sean bienes muebles, inmuebles, derechos, intangibles. ¿Cuál sería la finalidad?
La finalidad dice relación con el interés social que busca cumplir la fundación. Tiene que ver con un fin no lucrativo. ¿Y por qué se habla de vigilancia respecto de la fundación? Porque la doctrina indica que el fundador no interviene en la fiscalización de la gestión y la administración de la fundación. Por ello, participa un organismo dependiente del Poder de Justicia para controlar y vigilar el funcionamiento de la fundación. Esto se da justamente cuando hablamos de una voluntad unilateral o una voluntad mortis causa que afecta a un patrimonio para que se constituya una fundación, de manera que la misma nazca a la vida con ya un patrimonio constituido. El problema es cómo logramos que esa fundación cumpla con sus objetivos. Porque no obstante que se establezca en los estatutos la responsabilidad de sus administradores, que generalmente es a través de un directorio, ¿cómo vigilamos esa gestión si estamos hablando de una voluntad unilateral? El problema no se presentaría si la fundación está constituida por fundadores, por personas naturales o una persona jurídica. El problema se plantea cuando se habla de una voluntad unilateral que ha sido ejercida por una persona en un testamento. ¿Quién realiza esta fiscalización? Nuestro Código Civil establece en el artículo 70 justamente esta vigilancia. Señala que las fundaciones quedan sometidas a la vigilancia del Ministerio Público. Sabemos que en la práctica este artículo ha quedado en desuso. Tanto es así que si verificamos la Ley 260 de 11 de julio del 2012 que establece las atribuciones del Ministerio Público, esta obligación de vigilancia a las fundaciones no es mencionada. De hecho, yo estoy segura que muchos de nosotros ignorábamos el espíritu y la causa de este artículo, del por qué se establece una vigilancia cuando hablamos de fundaciones. Y la razón es esa, porque existe la susceptibilidad de aquellas fundaciones constituidas por voluntad unilateral, cuya administración está librada a la responsabilidad de los administradores, pero no hay un órgano colectivo, como sucede, por ejemplo, en la asociación, donde los asociados pueden ejercer un control. No sucede lo mismo en la fundación cuando ésta ha sido constituida por efecto de un testamento. Es una situación particular, evidentemente, que llama la atención y hasta puede ser un tema de tesis, porque en otras legislaciones la vigilancia sobre la administración de la fundación está específicamente regulada. Se le ha dado una importancia normativa muy interesante, lo que no sucede en nuestro caso, y la Ley 351 tampoco ha considerado esta circunstancia. Como verán, el Código Civil establece ciertas normas comunes aplicables a la asociación y a la fundación. Con esto no queremos decir que la fundación es lo mismo que la asociación. Yo creo que a estas alturas ya tenemos la claridad de su diferencia. No obstante, hay ciertas normas que se aplican a ambas personas colectivas, como es, por ejemplo, el artículo 58 que regula la constitución, el reconocimiento, en el entendido de que ambas podrán entenderse constituidas, reconocidas sus personalidades jurídicas una vez que sean reconocidas por el Estado. También tienen la norma común del artículo 63, que lo vamos a ver ahora, y finalmente el artículo 64, que refiere a la extinción de estas personas colectivas, y el artículo 65, su liquidación y destino. Ustedes se preguntarán, estos dos últimos artículos no los hemos tratado en las asociaciones. Tampoco los vamos a tratar en esta parte, porque esto tiene un tratamiento especial
en las próximas sesiones porque tiene que ver justamente con la revocatoria de la personalidad jurídica, que lo vamos a tratar de manera muy especial en una sesión que está preparada para este tema en particular. Cuando hablamos de reconocimiento, al igual que la asociación, establecemos el artículo 58 a nivel departamental, la norma civil, que dice: el prefecto, previo dictamen fiscal, dispondrá por automotivado la protocolización de los documentos en un registro especial de la Notaría de Gobierno. Se elevará un testimonio de todo logrado ante el ministerio correspondiente para el trámite sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica mediante resolución suprema. Como sabemos, este artículo prácticamente no se aplica. Sigue siendo la gobernación por mandato constitucional competente para otorgar la personalidad jurídica de fundaciones a nivel departamental. Se presenta ante la gobernación los documentos similares a la asociación. Ya veremos en una sesión especial de los trámites, pero solo quiero incidir en la importancia de afectar patrimonio para el inicio del trámite cuando estamos tratando una fundación. A nivel nacional está la Ley 351, que al igual que en las asociaciones establece que también alcanza su competencia para las fundaciones cuando su accionar y sus operaciones sea mayor a un departamento. En ese caso, la fundación debe realizar su trámite de reconocimiento ante el Ministerio de la Presidencia y ante el Viceministerio de Autonomías. El reconocimiento, dice la Ley 351, será otorgado a través de una resolución expresa. Lo mismo que en la asociación, que sucede cuando niegan la solicitud de personalidad jurídica. En el caso del Código Civil, prevé que se puede impugnar ante un juez de partido, pero como ya hemos visto, pareciera que el juez de partido no tiene ya la competencia para conocer este tipo de controversia. Ese es un cuestionamiento que se ha quedado ahí pendiente en la normativa. ¿Qué sucede? ¿Cómo, a dónde acude el administrado en caso que su solicitud sea rechazada? Lo mismo sucede con el reglamento a la Ley 351, el Decreto Supremo 1597, que señala que la solicitud de obtención de personalidad jurídica será rechazada cuando los fines y objetivos de la persona colectiva son contrarios a la Constitución política y al ordenamiento jurídico. Ante el rechazo, ¿existe alguna vía de impugnación? ¿Es un acto administrativo? Podemos interponer el recurso revocatoria, luego el recurso jerárquico. Yo creo que sí, pero ahí está, no tenemos un procedimiento claro de defensa en caso de rechazo. Y finalmente, en lo que concierne a las fundaciones, aplicamos el artículo 63, que es aplicable también a las asociaciones. La responsabilidad de los representantes de la asociación, en este caso fundación, ante la entidad se rige por los estatutos y en su defecto se aplican las normas del mandato. No es responsable el representante que no participó en un acto que ha causado daño. Como ven, la fundación carece de normativa específica en cuanto a su administración. Se establecen lineamientos generales en lo que concierne al patrimonio, pero quedan muchos temas pendientes de regulación que no considera el Código Civil, tampoco la Ley 351. En particular, respecto del control, de la supervisión, de la gestión de las fundaciones, cuando éstas nuevamente han sido constituidas por voluntad unilateral. La fundación necesita un desarrollo normativo. Vemos que hoy nuestro ordenamiento jurídico está carente de disposiciones que establezcan con mayor claridad su regulación. Es verdad que tampoco queremos que se especifique todo lo que concierne a la fundación, porque ello
de alguna manera limita la posibilidad de que la regulación en los estatutos tenga cierta flexibilidad. Pero en las fundaciones es diferente a la asociación. En las fundaciones estamos hablando de un patrimonio y este patrimonio debe ser conservado porque ese es el espíritu de la fundación y esa es la falencia que encontramos en la normativa vigente. Con esto terminamos las fundaciones. La próxima sesión abordaremos las ONGs internacionales. Este tema vamos a tratarlo en una conferencia en Zoom, así que los invito a participar para que puedan ya contar con toda la información de estas personas colectivas respecto a su constitución, su funcionamiento y todas las debilidades y observaciones que vemos en nuestra normativa. Y bueno, los espero entonces el lunes. Buenas noches.